Bueno, ya estamos aquí preparados para empezar a hablar de habilidades sociales. Y lo vamos a hacer, como todos los jueves, con Vicente Alcántara, que ya nos acompaña. Vicente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Manolo. Buenas noches. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros y que, bueno, puedas abrirnos camino a poder conocernos un poco a nosotros mismos y saber realmente pues qué directrices, qué pautas tenemos que tomar muchas veces en la vida para poder solucionar alguna de nuestras inquietudes más personales y que tengan que ver con esa psicología que tú representas. Y gracias por tu profesionalidad, porque a través de tu blog muchas personas hacen consultas y bueno, y también quedan contigo para poder acercarse precisamente a tu consulta con una cita y poder tratar de cerca esos temas que a todos nos interesan y deseamos resolver. Vicente Alcántara, quiero recordar, es psicólogo general sanitario y bueno, atiende especialmente a parejas, duelo y ansiedad. Tiene un horario de consulta de lunes a viernes, de 16 horas, bueno, de 4. Ah, bueno, de 4 no, a 8. De 4 a 8. De 4 a 8. Vale, de 4 a 8. De 4 a 8. Y bueno, la consulta está en Pérez Calle Alinet 11, primera. Exacto, sí. Ahí la tienes, ¿no? Y bueno, y también podéis llamarle al número de teléfono 617-370-748, lo repito, 617-370-748. Y entrar en su blog, que bueno, es vicentealcántara.com. ¿Vicente? Vicentealcántara.es, es la página web. .es, perdona. La página web. .es, la página web donde podéis entrar. Habilidades sociales, Vicente. ¿Cómo podríamos definir las habilidades sociales? Las habilidades sociales, Manuel, es la segunda parte del programa de la semana pasada y el de la continuación de la semana que viene, ¿vale? La semana que viene hablaremos de asertividad, pero hoy yo he preferido y he optado por hablar de habilidades sociales porque están muy relacionados con la asertividad. Es decir, si manejamos unas buenas habilidades sociales, nos resultará mucho más fácil el ser asertivos. Que de este tema, perdona que te interrumpa, y ahora, dime. Ha habido mucha gente que me ha preguntado la definición de asertividad. Lo digo porque ahora me contestas y luego, si quieres, me comentas esto. Vale. Realmente una habilidad social está fundamentalmente relacionada en nuestra vida diaria, en concordancia con nuestras relaciones sociales que tenemos y mantenemos a diario. Es algo que se adquiere con el transcurso del tiempo y que tanto la experiencia lo que hace es moldearla y convertirnos realmente en expertos a nivel de habilidades sociales. Realmente son comportamientos aprendidos que pueden mejorar con la experiencia, pero están ahí, es decir, los vamos aprendiendo, pero conforme vamos practicando van mejorando considerablemente. Entonces, ¿qué es una habilidad social? Una habilidad social fue Caballo, un autor, un psicólogo, que fue uno de los primeros que definió el concepto de habilidad social. Y él hace referencia a que las habilidades sociales realmente es un conjunto de conductas emitidas por el propio sujeto en su contexto interpersonal, es decir, de una forma interna, en el cual expresa los sentimientos, sus actitudes, sus deseos, las opiniones, los derechos, de una forma adecuada, es decir, de un modo adecuado a la situación y siempre respetando las conductas de los demás. Entonces, como verás, está muy relacionado lo que hablábamos anteriormente con el tema de la asertividad. Antes me habías dicho qué era la asertividad. La asertividad realmente es el que nosotros podamos decir y expresar lo que estamos sintiendo y pensando de una forma correcta, sin que interfiramos a nuestro interlocutor, sin que seamos agresivos. Pero esto ya, si te parece, lo ampliamos la semana que viene, que es un tema específico de asertividad. Muy bien. Supongo que ha habido gente que ha pedido lo de la definición precisamente para poder encontrar el marco y quizás a lo mejor pues para hacer alguna consulta. Si te parece, te pongo un ejemplo que creo que quedará un poco más claro. Un ejemplo sería, por ejemplo,
decir cuando alguien te dice, Manolo, vamos al cine, y a ti realmente no te apetece ir al cine, entonces para hacerme contento a mí, me dices, bueno, venga, sí, vamos al cine, pero realmente a ti no te apetece ir al cine, con lo cual con esa conducta no estás siendo asertivo, sino que simplemente estás haciendo que yo me sienta mejor porque te estoy pidiendo para ir al cine. Sin embargo, si yo te expreso y te digo, Manolo, vamos al cine, y tú de una forma asertiva y correcta me dices, Vicente, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos para otro día porque hoy no me apetece. Eso es una conducta asertiva. Ahí realmente estás haciendo y pidiendo lo que te apetece. O sea que es una forma de sinceridad. De sinceridad y de decir lo que estás pensando sin ser agresivo, sin imponer a la otra persona realmente lo que tú quieres, sino simplemente dando tu opinión. Es importante e interesante porque es un punto de inflexión muchas veces que puede acabar en una pelea, ¿no? Sí, porque si no se controla bien y si no se maneja bien la asertividad, hay una línea muy delgada que es la que separa la asertividad de la agresividad, que es cuando somos agresivos verbalmente, sobre todo. Muy bien. Y continuando con el tema de las habilidades sociales, ¿qué podemos hacer para sacar provecho de nuestras habilidades sociales? Es importante, en primer lugar, que tengamos en cuenta nuestro contexto interpersonal. Es decir, tenemos que examinar en qué contexto nos estamos moviendo, con quién nos movemos, cuándo nos movemos y cómo. Y de qué forma estamos emitiendo esas respuestas de habilidad ante nuestros interlocutores. Y es bastante importante que respetemos las conductas de los demás, ya que la forma en que reaccionamos ante los demás tiene siempre una serie de consecuencias. Es decir, si nosotros reaccionamos de una manera positiva y correcta, la otra persona reaccionará también probablemente de la misma forma. Sin embargo, si somos agresivos a nivel verbal, la otra persona se sentirá atacada, con lo cual nos atacará. Ahí estamos realizando una mala gestión de nuestra habilidad social. Y luego básico es que el principal objetivo que tienen las habilidades sociales es resolver y minimizar problemas. Sobre todo eso, resolver y minimizar problemas. Entonces, por lo tanto, ¿por qué la gente no es habilidosa socialmente? Básicamente porque no nos han enseñado, principalmente. Porque, buena respuesta. Claro, es que ¿sabes qué ocurre? La habilidad social se adquiere cuando nos relacionamos con los demás, con lo cual se aprende desde nuestra más tierna infancia, empezamos a tener relaciones sociales con nuestro entorno. Las razones por las que una persona no es habilidosa a nivel social pueden ser dos motivos principales. Uno, porque esa persona no haya aprendido nunca, o porque no haya tenido un modelo de aprendizaje directo. Es decir, si ese aprendizaje ha sido incorrecto, por ejemplo, imagínate que has tenido un padre o un entorno donde has crecido con un padre rígido, inflexible e intolerante. Eso hace que dificulte mucho esa parte de comunicación, ¿vale? Esto por una parte, es decir, no tener un modelo a seguir o un modelo de aprendizaje directo. Y el otro motivo es el que puedan existir habilidades sociales, pero que podamos tener una serie de factores externos que actúen de una forma de inhibidor o de interferencia con nuestras conductas. Es el típico caso de que sí podemos tener habilidades sociales, pero nosotros mismos nos generamos una serie de pensamientos negativos que lo que van a hacer es que no seamos buenos a nivel de habilidad social. Esos pensamientos negativos nos interfieren, nos paran. Entonces, ¿se puede llegar entonces a ser habilidoso, no? Sí, sin dudarlo. Ya te he dicho anteriormente que la habilidad social se aprende, pero en el caso de que en terapia muchas veces, en muchas ocasiones los pacientes piden que practicar o aprender el que podamos enseñarles a que manejen bien las habilidades sociales. Entonces, lo que se puede hacer básicamente es que el paciente aprenda a dominar y a gestionar esas habilidades sociales. ¿Cuándo se tiene que acudir a un psicólogo por un tema de habilidades sociales? Cuando el oyente crea que tiene demasiadas dificultades y que están interfiriendo considerablemente a la conducta, a su vida diaria.
Entonces, si te parece, te explico qué tipos de componentes son los que estarían correctos a nivel de una buena conducta. El primero, y muy importante, es la mirada, ¿vale? La mirada, que en muchas ocasiones no la tenemos en cuenta y parece que pasa como desapercibida, es muy importante y es fundamental en la comunicación, sobre todo en la habilidad social. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros miramos es importante porque interacciona con los demás. Con lo cual, en un momento determinado, la forma de mirar puede afianzar nuestro diálogo o puede actuar de forma contraria y desmentirlo. Con lo cual, hay que tener en cuenta que si retiramos la mirada, estamos dando muestras, por ejemplo, de desinterés, de timidez, incluso de sumisión. Un segundo factor o un segundo componente para una buena habilidad social es la distancia interpersonal, y creo que esto les va a gustar mucho a nuestros oyentes. La distancia interpersonal es el espacio básico que tenemos que respetar con nuestro interlocutor. Esto fue Edward Hall el primero que definió el tema este de la distancia interpersonal. Entonces él hace ver que hay, primero, una distancia íntima. Esta distancia íntima va de 0 a 50 centímetros. Es como si tuviéramos un círculo alrededor nuestro imaginario que va de 0 a 50 centímetros. En este espacio podemos situar a la persona amada, a familiares, a gente que pertenezca a nuestro núcleo familiar. Un segundo apartado es la distancia personal. Esta distancia en la medida va de 50 centímetros a 1,25 m aproximadamente. Con lo cual, en este espacio es un espacio que nos protege y al mismo tiempo nos mantiene seguros. Y luego, por último, tenemos lo que llamamos la distancia social, que va de 1,25 m aproximadamente a los 3 metros, que es la distancia que nos gusta mantener cuando estamos cerca de personas desconocidas. Por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle, aproximadamente, si lo podemos observar en nuestro día a día, esa es la distancia mínima que tenemos que respetar para sentirnos cómodos. Un ejemplo que está claro, cuando no nos respetan en ese espacio con desconocidos, por ejemplo, es en el transporte público. Si ese espacio es invadido, automáticamente nos sentimos mal, nos sentimos como invadidos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, hemos hablado de la mirada, la distancia interpersonal, y ahora hago referencia a la postura. La postura que mantenemos con nuestro interlocutor nos da muchísima información, sobre todo brazos y piernas. Con lo cual, de una forma no verbal, realmente estamos comunicando, y estamos comunicando muchísimo. Por ejemplo, si estamos manteniendo una conversación, no es de buena habilidad social mantener los brazos cruzados, porque con los brazos cruzados estamos cortando la comunicación. Es más fácil que los brazos estén descendidos y que muestren una sensación de confianza, ¿vale? Pero bueno, como verás, lo importante sobre todo es la mirada, la postura y la distancia interpersonal. Me llama mucho la atención porque me estaba acordando de que precisamente para el tema de entrevistas de trabajo y todo esto es interesante también. Claro, efectivamente. ¿Cuál es tu posición visual, ¿no? O sea, si estás adoptando, por lo que tú dices, ¿no?, una postura que puede dar lugar a que parece que estás como aislándote, protegiéndote. Exacto. O a lo mejor excediéndote, ¿no? Exacto. Incluso con una pose que pueda ser identificada por la persona que nos entrevista como desafiante, ¿no? Y ya no encajamos en el perfil, ¿no? Así es. De hecho, muchas veces no tenemos en cuenta la comunicación no verbal. Esto es un tema que también quiero, cuando tengamos más tiempo, de dedicarle un programa al tema de la comunicación no verbal. ¿Cuánto comunicamos a pesar de que no hablemos? Es muy interesante el tema. Pues sí, la verdad es que sí, es pues francamente interesante. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Pues estamos ahí con las habilidades sociales.
Vamos a ver un momento. Ay, que me estaba cambiando el auricular que se me entrecortaba. ¿Nos puedes dar, Vicente, unas pautas de entretenimiento? De entrenamiento, perdón. Entretenimiento es la radio y está muy bien, ¿eh? De entrenamiento, quería decirte, en las habilidades sociales. Venga, vamos allá. En primer lugar, lo que se trata es de entrenar al paciente o al sujeto que acude a consulta en ese tipo de habilidades, en que se centre sobre todo en conductas específicas y que se practican con la finalidad principal de integrar un repertorio de conductas que él pueda manejar de una forma apropiada dependiendo de las circunstancias en que esté realizando la comunicación. Se intenta realizar una reducción de la ansiedad, porque en muchos casos cuando hay una comunicación entre dos personas o tres, o una reunión o un grupo, los niveles de ansiedad suelen subir, con lo cual una de las cosas que se le enseña al paciente es a reducir la ansiedad, sobre todo en situaciones que el paciente puede interpretar como situaciones sociales que pueden ser problemáticas. Normalmente esta reducción se consigue de una forma indirecta a través de la práctica, es decir, cuanto más exposición tenemos y más práctica adquirimos, la ansiedad baja. También solemos hacer o ejecutamos de vez en cuando lo que nosotros llamamos reestructuración cognitiva, que posteriormente te voy a explicar qué es lo que es, porque es un tecnicismo nuestro, pero que quiero que a los oyentes les quede claro lo que es la reestructuración cognitiva. Entonces, lo que realmente hacemos es intentar modificar una serie de valores, creencias que el paciente tiene en relación a sus actitudes. Entonces, se realiza este trabajo para que cambie estos valores y estas creencias a nivel cognitivo. Y por último, se realiza un entrenamiento en solución de problemas. Esto es una de las cosas que más cuesta a los pacientes, el entrenamiento en solución de problemas o toma de decisiones. Los pacientes, en muchos casos, es lo que más duro les hace tomar una decisión. Una cosa que muchos oyentes pueden pensar, pero si es que es muy sencillo, hay personas que les cuesta muchísimo tomar una decisión. Entonces, se les enseña a solucionar los problemas, a tomar decisiones y a percibir correctamente los valores que pueda tener esa situación que le parece en definitiva problemática. Y bueno, realmente este entrenamiento que tú nos comentas, ¿se realiza de una forma individualizada o...? Sí, a ver, te explico. Se suele hacer de forma individualizada, ¿vale? De forma individual en las sesiones, pero tengo que reconocer que funciona y son más efectivos cuando se trabaja en grupo. ¿Por qué? Es más efectivo el grupo porque el grupo actúa como un escenario natural donde el propio paciente aprende. ¿Cómo? Con la práctica. Y al practicar perfecciona esas habilidades que está aprendiendo. El grupo también nos hace un fondo de contexto en relación, o sea, hace una comparación social y valida de una forma correcta ese marco que toma de referencia para poder actuar a nivel de habilidad social. Es decir, el grupo lo que hace es fomentar eso y asimismo ayuda y apoya a que esas habilidades sean esenciales, básicas, que no pueda en un momento determinado no saber escuchar, no respetar un turno, mostrar un desacuerdo. Es decir, todas esas actividades que he puesto como ejemplos, el escuchar, el respetar un turno o el mostrar un desacuerdo, tienen que estar ahí, pero se tienen que hacer de una forma correcta para no interferir o con el grupo o con el interlocutor. Y bueno, ¿cuáles son las técnicas que se emplean en esas sesiones? Son varias las técnicas que podemos emplear los psicólogos para entrenar al paciente en habilidades sociales, pero una de ellas es la reestructuración cognitiva que te he hecho referencia anteriormente. Y se trata fundamentalmente de concienciar al paciente de la importancia que tienen las creencias que él tiene sobre él mismo y que son irracionales. ¿Qué pasa? Que al ser irracionales saltan, a nivel de pensamiento, saltan de una forma automática, con lo cual enseguida desencadena en un estímulo problemático que el paciente ve como un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace realmente? ¿Qué es la reestructuración cognitiva?
variar esa serie de creencias irracionales que el paciente cree que están ahí y que las vive como reales. Con lo cual se intenta conciliar al paciente a través, por ejemplo, de autorregistros del tipo de pensamiento que tiene, de cuánto tiempo le dura, de cuándo se ejecuta, etcétera. También intentamos analizar con el paciente el pensamiento que se genera de forma irracional y que aprenda a detectarlo, es decir, cuándo aparece, cómo detectarlo y cómo saber que está ahí. Porque normalmente un sujeto suele tener entre 2 o 3 ideas irracionales que están afincadas dentro de él. Con lo cual, esa serie de ideas irracionales que tiene, lo que hacen es lo valoran de una forma incorrecta, con lo cual, en definitiva, lo que hace es generar dolor al paciente, generar malestar, y eso es lo que tenemos que intentar erradicar, que el paciente, por no tener unas buenas habilidades sociales, pueda pasarlo mal, en definitiva. Con lo cual, por último, lo que hacemos básicamente es elegir qué tipo de pensamientos alternativos tenemos en relación a esos pensamientos irracionales, es decir, se le enseña a que aprenda otra serie de pensamientos alternativos a los que son irracionales. Muy interesante esto de las habilidades sociales. Sí, la verdad. Nos descubres mundos que forman parte de nosotros, que somos nosotros mismos en nuestras propias actuaciones y no somos conscientes de todo ello. En caso de necesitar ayuda, por todo esto que estamos ahora comentando, ¿qué se puede hacer? Lo primero lo que quiero que quede muy claro es que la habilidad social se aprende y se aprende más cuanto más se practica. ¿Cuándo es necesario pedir ayuda? Cuando la persona o el oyente entiende que está teniendo dificultades en su vida diaria. Cuando esas dificultades le generan malestar, sensación de no estar bien, que esté triste, que no acaba de interactuar, por ejemplo, con la cajera del supermercado, con el chofer del autobús para pedir un ticket. Esas son habilidades sociales básicas que tenemos que saber ejecutar de una forma correcta. Entonces, cuando eso ya empieza a interferir, es cuando hay que pedir ayuda. Y siempre, ya os lo digo en cada programa, ¿a quién hay que pedir? Pues a un psicólogo, a una persona especializada que te pueda dar unas pautas de una forma estructurada para que aprendas. Exacto. En definitiva, nosotros lo que hacemos es dar las herramientas que tenemos, pero el trabajo fundamental lo hace el paciente. Sí, la verdad es que, como comentamos todas las veces, es básico poder reconocer, ¿no?, que tenemos la necesidad de poder solucionar los problemas que podamos tener o que nos puedan afectar, no solamente en las habilidades sociales, sino en general en nuestro día a día. Y cuando a veces nos desbordan de una manera que no podemos ya controlar, pues acudir a una persona especializada, a un psicólogo en este caso, para poder tratarlo y para poder darnos cuenta de que si lo tratamos como es debido, pues encontramos la solución. Exacto. Y entonces empezamos a recuperar, ¿no?, la carrera que habíamos perdido en cuanto a esa desestabilización, ¿no?, que podemos sentir en un momento determinado por circunstancias varias, porque en la sociedad en la que vivimos nos bombardean cada día con tantas cosas que a veces perdemos el autocontrol y necesitamos recuperarlo, pero con alguien que nos pueda ayudar a encontrar la forma efectivamente de recuperarlo. Perdón, Manolo. Yo con este espacio lo que quería, una de las finalidades principales es que los oyentes que nos siguen que tengan un concepto de la psicología más llano, más cercano, más todavía a nivel cultural. Los psicólogos no estamos, entre comillas, bien vistos, sino de voy al psicólogo, no me gusta, no lo digo, no. Hay que verlo con mucha más normalidad y realmente es, si hay un problema, acudir, que funciona, que va bien y que en definitiva lo que hacemos es ayudar a que la gente sea más feliz. ¿Y por qué crees
que todavía la gente tiene un poco ese concepto de que pueden tener miedo, de que a lo mejor puedas aprovechar que tú realmente sí tienes la habilidad, ¿no?, de poder componer ese puzzle que está deshecho, ¿no?, y cuando vienen a verte y lo puedas componer a tu manera. O No, en absoluto. ¿Qué crees que pueden pensar? ¿Qué crees que pueden pensar, no? Hombre, pensamientos te puedes encontrar de los más variados, ¿no? Yeah. Desde nos pueden llamar loqueros, no me analices, claro. Pensamientos puedes encontrar de lo que sea. Realmente cuando el paciente viene mal. Viene que ha tocado fondo casi siempre, en la mayoría de las ocasiones, y quiere ayuda. Entonces, como la persona viene mal, en el momento que le das, lo primero que haces es escucharles, que planteen el problema, que cuenten lo que les pasa, que te cuenten la percepción que tienen de lo que les está sucediendo. Claro. Y en el momento que les das unas pautas, aunque sean pequeñas, por pequeñas que sean, el paciente es muy agradecido, porque ya al menos recupera o ve un hilo de esperanza, de decir, es que bueno, que tampoco es tanto, que si me pongo a trabajar, pues que lo voy a arreglar. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, en definitiva, al final del túnel sí que hay luz. Es verdad que en la primera sesión ninguno me cree, pero bueno, en definitiva, al final luego sí me dicen, pues es verdad que había luz. Que había luz, ¿no? Y entonces de eso se trata, de normalizar, porque a nivel cultural todavía no somos un país que tenga como costumbre a asistir al psicólogo. Bueno, Vicente Alcántara, otro jueves más aquí en Esta Noche y Tú, planteándonos de una forma pues didáctica, profesional, para que lo podamos entender, todas esas inquietudes, todas esas circunstancias que a veces hacen que nuestros comportamientos cambien, y en ese cambio podamos perder o tener miedo a perder la racionalidad, ¿no?, la razón, y no ser a veces conscientes de que un desequilibrio no atendido a tiempo pues siempre puede conllevar, ¿no?, otros trastornos adheridos que pueden pueden empeorar la situación. Cuéntanos ahora tú, porque siempre me gusta que para cerrar un poco el espacio seas tú el que nos invites a poder, como hemos dicho al principio, atender tu blog, poder acudir a tu consulta. Cuéntanos. Vale. Bueno, primero quiero decir a los oyentes, pedir disculpas porque en mi correo está saturado ya. Ha habido muchas consultas, entonces a los oyentes que no haya contestado el correo electrónico no es porque me haya olvidado, sino por una cuestión simplemente de falta de tiempo, ¿vale? Estoy en ello, estoy intentando contestar a todos los correos electrónicos que estoy recibiendo, pero claro, el volumen es considerable, con lo cual voy contestando como voy pudiendo, porque esos correos los contesto yo personalmente, es decir, ellos hacen la consulta en mi página, pero yo contesto a nivel personal. La contestación no se hace pública, ni la pregunta tampoco. La pregunta me llega directamente a mí y yo contesto. Formas de conectar conmigo, lo mejor es la página web, bueno, ya lo decimos, www.vicentealcantara.es. Ahí podéis encontrar mi blog con los artículos que voy publicando. Podéis encontrar los programas anteriores que estamos haciendo, que están colgados en la pestaña de medios de comunicación, y bueno, mi número de teléfono, que es el 617-370-748, y mi dirección de correo, que también está ahí, y nada, en cualquier momento que se pongan en contacto conmigo y en alguna de las vías que he explicado, y ahí estaré. Estupendo, pues nada, pues muy agradecidos, y hoy hemos tratado las habilidades sociales, hemos conocido otro mundo que es ese, el de las habilidades sociales, y ojalá, ¿no?, a partir de ya, no digo ni siquiera mañana, las pongamos en prácticas para un buen funcionamiento de todos, una buena comunicación y una buena convivencia, que es de lo que... Y recuerden, la semana que viene, la asertividad. La semana que viene la asertividad, ¿eh? Así que está pendientes, porque realmente la asertividad precisamente también es uno de los elementos necesarios para poder llevar esa convivencia y poder alcanzar esa felicidad que todos deseamos, para que al final pues sentirnos completos y poder vivir de una forma agradable, que es fundamental, ¿no? Así es.
Vicente Alcántara, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana y lo haremos desde aquí, desde el 92.9 de la frecuencia modulada, desde Radio Marrachí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Donde podéis entrar. Habilidades sociales. Vicente, ¿cómo podríamos definir las habilidades sociales? Las habilidades sociales, Manuel, es la segunda parte del programa de la semana pasada y el de la continuación de la semana que viene, ¿vale? La semana que viene hablaremos de asertividad, pero hoy yo he preferido y he optado por hablar de habilidades sociales porque están muy relacionados con la asertividad. Es decir, si manejamos unas buenas habilidades sociales, nos resultará mucho más fácil el ser asertivos. Que de este tema, bueno, de 4. Ah, bueno, de 4 a 8. De 4 a 8. De 4 a 8. Vale, de 4 a 8. De 4 a 8. Y bueno, la consulta está en Pérez Calle Alinet 11 primera. Exacto, sí. Ahí la tienes, ¿no? Y bueno, y también podéis llamarle al número de teléfono 617-370-748. Lo repito, 617-370-748. Y entrar en su blog, que bueno, es vicentealcántara.com. ¿Vicente? Vicentealcántara.es, es la página web. Perdona. La página web. Es la página web. Bueno, ya estamos aquí preparados para empezar a hablar de habilidades sociales. Y lo vamos a hacer, como todos los jueves, con Vicente Alcántara, que ya nos acompaña. Vicente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Manolo. Buenas noches. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros y que, bueno, puedas abrirnos camino a poder conocernos un poco a nosotros mismos y saber realmente pues qué directrices, qué pautas tenemos que tomar muchas veces en la vida para poder solucionar alguna de nuestras inquietudes más personales y que tengan que ver con esa psicología que tú representas. Y gracias por tu profesionalidad, porque a través de tu blog muchas personas hacen consultas y bueno, y también quedan contigo para poder acercarse precisamente a tu consulta con una cita y poder tratar de cerca esos temas que a todos nos interesan y deseamos resolver. Vicente Alcántara, quiero recordar, es psicólogo general sanitario y bueno, atiende especialmente a parejas, duelo y ansiedad. Tiene un horario de consulta de lunes a viernes, de 16 horas. Que te interrumpe y ahora Dime. ha habido mucha gente que me ha preguntado la definición de asertividad. Lo digo porque ahora me contestas y luego, si quieres, me comentas esto. Vale. Realmente una habilidad social está fundamentalmente relacionada en nuestra vida diaria, en concordancia con nuestras relaciones sociales que tenemos y mantenemos a diario. Es algo que se adquiere con el transcurso del tiempo y que tanto la experiencia lo que hace es moldearla y convertirnos realmente en expertos a nivel de habilidades sociales. Realmente son comportamientos aprendidos que pueden mejorar con la